Expresa que quieres ser para ti. No necesitas esa prueba. Como tú dices que debes amarnos y adorarte como tú mereces. Recibe nuestra adoración. Tú miras el corazón. Tú miras el corazón. Un limpio corazón y renueva en mí un espíritu recto. Señor, tú eres todo para mí. Tú eres todo para mí. Quiero decírtelo con todo mi corazón. Mi vida que hubiera sido sin ti, tu vida diste por mí.
sabes, Señor, que no son solo palabras, que tú eres la pasión de todo mi ser. Eres mi Señor, eres mi primer amor de mi corazón. Tú no Eres el amado de mi corazón. que tú eres todo para mí. Tú eres el amado, Señor, de mi corazón. Eres todo, Tú eres todo para mí, Señor. tú llenas todo, Tú llenas eres todo, tú llenas todo, Señor. Eres todo, tú llenas todo, eres todo, tú llenas todo, Señor. Eres todo para mí, sin ti yo no puedo vivir. Eres todo para mí, tu amor no. Eres todo para mí, sin ti yo no puedo vivir. Eres todo para mí, tu amor no pude resistir. Eres todo para mí, digno de recibir honor, gloria y tú lo llenas todo. Tú lo llenas todo. Gracias por tu presencia, Señor, entre nosotros esta noche. Recibe toda la gloria, toda la honra, todo el honor. En Cristo Jesús. Te damos gracias, mi Dios. Amén. Amén. Maravillosa la presencia del Señor, ¿verdad? Aleluya. Vamos a tomar nuestro lugar, vamos a prepararnos para la enseñanza en esta noche. Buenas noches. Esta noche vamos a dar inicio con este servicio. En la noche les damos la bienvenida a Casa de Oración Mi Falta, a todos los que están aquí presentes y también los que nos ven por el Facebook. Vamos a dar estos anuncios del servicio que tenemos durante la semana. Alguien nos visita por primera vez, puede levantar su mano para darle la bienvenida. Se les informa que los días martes, jueves se lleva a cabo el tiempo de oración a las 7 de la mañana y los días domingos a las 8:15. Les informamos que los días jueves se lleva a cabo el servicio general a las 7 de la noche con la serie El carácter de los hombres de Dios. Esta enseñanza es presencial y transmitida por Facebook Casa de Oración Milpalta. A todas las mujeres se les informa que los días sábados
a las 6 de la tarde se lleva a cabo el servicio de mujeres entre amigas. Esta enseñanza es presencial y transmitida por Facebook, Casa de Oración Milpalta. A todos los matrimonios se les informa que los días sábados a las 8 de la noche se lleva a cabo el servicio de la vida matrimonial. Esta enseñanza es presencial y transmitida por Facebook, Casa de Oración Milpalta. Igualmente a todos los matrimonios les informamos que el día sábado 6 de noviembre se llevará a cabo la cena para matrimonios con la invitación de los hermanos Sammy y Sherry de Casa de Oración, Voz de Dios, Ciudad de México. La cena tendrá un costo por cada matrimonio de 160 pesos por persona. 160 pesos, favor de apartar su lugar. Para mayores informes, favor de acercarse con la hermana Silvia o bien comunicarse al número que aparece en la pantalla. También se les informa que para la cena de matrimonios habrá servicio de cuidado de niños. A todos los hermanos que estén interesados en unir sus vidas de acuerdo al orden de Dios, se les invita a participar en las bodas comunitarias. Para mayores informes, favor de acercarse con la hermana Ana. A todos los padres de familia se les informa que las actividades de iglesia infantil se llevan a cabo los días domingos a las 10:40 de la mañana en calle Cerrada Calopa, número 27, en el pueblo de San Juan Tepenagua. Los requisitos para la estancia en iglesia infantil son que el niño debe estar totalmente saludable, deberá traer su cubrebocas y careta, deberá traer agua, lunch, no se permite la estancia a personas adultas, solo deberán entregar a sus hijos en la entrada de la casa y asimismo se les entregará a su hijo al finalizar el servicio. Los niños deberán traer su Biblia, cuaderno, lápices y colores. Los bebés deberán traer su pañalera y su leche. Y no se permite traer juguetes personales. Para mayores informes, favor de comunicarse al número que aparece en la pantalla. Asimismo, se hace una invitación a servir en iglesia infantil. Para mayores informes, favor de acercarse con la hermana Ana o bien comunicarse al número que aparece en la pantalla. Les informamos que pueden cursar el Instituto Bíblico presencial y en línea con las materias Historia de la Iglesia, Héroes de la Fe, la vida de los reyes, el sacerdocio, la vida de Jesús y sus milagros. Para mayores informes, favor de acercarse con el hermano Juan o bien comunicarse al número que aparece en la pantalla. También les informamos que los días domingos se lleva a cabo el servicio de iglesia, el servicio general a las 11 de la mañana con la serie Primera y Segunda Carta de Pedro. Esta enseñanza es presencial y transmitida por Facebook Casa de Oración Milpalta. Igualmente les informamos que el día domingo 7 de noviembre en Casa de Oración Milpalta tendremos como invitados a los hermanos Sammy y Sherry de Casa de Oración Voz de Dios, Ciudad de México, que impartirán la enseñanza, instrucciones para la iglesia. Esta enseñanza será presencial y transmitida por Facebook Casa de Oración Milpalta. A todos los jóvenes de 12 años en adelante se les informa que el servicio de iglesia juvenil se lleva a cabo los días domingos a las 11 de la mañana con la serie Corriendo para Ganar en Casa de Oración Milpalta. A toda la iglesia se les pide participar en la ofrenda de amor misionera, la cual pueden depositar en el alfolí que está en la mesa asistente de pastores. Se hace un llamado a toda la iglesia a servir en el ministerio de Ujieres
Para mayores informes, favor de acercarse con la hermana Ana al finalizar el servicio. Hermanos, si alguien tiene alguna necesidad de oración, consejería o administración, favor de acercarse con la hermana Ana al finalizar el servicio, o bien puede comunicarse al número que aparece en la pantalla. El Ministerio de Misericordia hace un llamado a toda la iglesia para apoyar en la donación de víveres, ropa, calzado y cosas materiales. Asimismo, se hace un llamado para servir en este ministerio de misericordia y de oración. Para mayores informes, favor de acercarse con la hermana Ana al finalizar el servicio. Hermanos, si alguien desea hacer alguna donación en efectivo, lo puede hacer en las cuentas que aparecen en la pantalla. Y pueden seguirnos en la página de Facebook, YouTube de la Iglesia Casa de Oración Milpalta. A toda la iglesia se le pide se ocupe de traer su Biblia, cuaderno y pluma para sus anotaciones. Por último, a toda la iglesia se le pide, por favor, apagar o poner en vibrador su celular para no interrumpir en la predicación. A continuación vamos a hacer nuestra oración. Pues, si pueden ponerse de pie, vamos a orar. Vamos a poner en las manos del Señor este tiempo. Vamos a pedirle que nos ayude para que podamos entender su palabra. Padre Celestial, en esta noche, Padre, nos acercamos ante su presencia, dándole gracias primeramente por la vida que usted nos presta, Señor, hasta estos momentos. Le damos gracias porque usted ha guardado nuestras vidas. Le damos gracias porque usted nos da en esta noche la oportunidad de poder acercarnos a su presencia para escuchar su palabra, Señor. En esta noche le pedimos, Padre, que nos ayude a poder entender, que su Espíritu Santo sea el que esté obrando en nuestras vidas, Padre, y nos esté guiando en toda la verdad, Señor. También le pedimos por el pastor que hoy nos compartirá esta enseñanza, que usted siga obrando en su vida, que usted siga alumbrando los ojos de su entendimiento, que usted siga iluminando su corazón, Padre, para seguir ministrando a su pueblo, Padre, en estas enseñanzas, Padre. Le pedimos que nos ayude en esta noche, Padre, que podamos entender y podamos vivir, Señor, lo que aprendemos, Señor. Ayúdenos, Padre. Padre, sabemos que no es fácil, Señor, aplicar en nuestra vida su palabra, Señor, pero es un mandamiento, y ayúdenos, Señor. Ayúdenos a poder hacer su voluntad, Señor, poder vivir conforme a su palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos y le damos gracias, mi Señor. Amén. Buenas noches, ¿cómo están? Pueden tomar su lugar, de favor. Vamos a seguir ahora el tiempo de la palabra y bueno, gracias a Dios por este tiempo de alabanza y de adoración. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Que así sea. Son tiempos muy hermosos con el Señor, donde puedes derramar tu alma, tu corazón y clamarle, ¿verdad? Clamarle a Él cuánto lo necesitamos, lo amamos. Y realmente Él hace la obra en nosotros. Bien, vamos a la enseñanza. El tema de hoy se llama Jesús, el gran ejemplo de carácter o liderazgo. Jesús, el gran ejemplo de carácter o de liderazgo. Yo quiero comentarles que este tema del carácter o el liderazgo ha recibido una gran atención en los últimos años. ¿Por qué? Porque la iglesia de nuestro Señor Jesucristo se requieren servidores con el carácter de Cristo Jesús o conforme al corazón de ¿quién? De Dios, ¿verdad? ¿Se acuerdan de David? ¿Qué decía Dios de David? Que era un hombre conforme al corazón de ¿quién? De Dios. De Dios. Y de esos servidores y de esos líderes quiere el Señor.
hombres que le sirvan con todo su corazón, conforme al corazón de Él. El verdadero liderazgo debe de marcar la diferencia, hermanos, al modelar el carácter de Jesús en nuestras vidas. Así se marca la diferencia en el verdadero liderazgo. Cuando tú y yo modelamos el carácter de Cristo Jesús en nuestras vidas, estamos marcando la diferencia. Sí, porque más ahorita en estas fechas, ¿no? Que muchos, hace 8 días platicábamos, el domingo, no hace 8 días, hablábamos en la enseñanza de acercarnos al Dios vivo, a la piedra viva que es Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿qué crees? Que muchos se acercaron a las fiestas tradicionales del 1 y 2 de noviembre. Y tú dices, ¿cómo? Entonces, ¿dónde está el carácter de Cristo Jesús? Si nos decimos cristianos y aún todavía participamos de las obras infructuosas de las tinieblas, ¿verdad que eso no refleja el carácter de Cristo? Para nada, ¿verdad? Nosotros tenemos que modelar realmente el carácter de Jesús en nuestras vidas. Ahora, entiendo que estamos en un proceso de crecimiento, día con día, vamos a ir creciendo, vamos a ir madurando. Aquellos a los que Dios llama para servir a su pueblo, saben que tienen una gran responsabilidad. Dile al que está a tu lado, ahí nos hablan, Dios nos ha llamado, pero así dile, para que no se vayan a dormir como que, ¿qué está diciendo el pastor? No, el Señor nos está hablando que Dios nos ha llamado a servirle. ¿Cuántos dicen amén? Nada más 3. ¿Cuántos dicen amén? Ya cambió, porque digo, ya me ponen a pensar. Entonces, ¿qué es lo que necesita realmente el servicio de liderazgo? Entender su responsabilidad de servir verdaderamente con el amor de Jesús. ¿Saben que los líderes de Dios son de Él, por Él y para Él? ¿Sí lo sabían? Somos de Él, por Él y para Él. Vamos, mira, Pablo lo dice, Romanos capítulo 11, por favor. Romanos capítulo 11, verso 36. Pablo lo llegó a entender claramente. Él modelaba el carácter de Cristo Jesús, el liderazgo de Jesús. Dice Pablo en la carta a los Romanos, porque de Él y por Él y para Él son ¿qué? ¿Todas qué? Todas las cosas. Son todas las cosas. Dentro de todas las cosas entramos nosotros, ¿sí o no? Nosotros somos de Él, por Él y para Él. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, qué importante es para nosotros recordar que un líder es alguien que sirve, que guía, que motiva, que influye sobre otra persona. Ahora, el punto aquí importante es cuál es la actitud que estoy manifestando para guiar a mi familia, para motivarla, para influir sobre mis hijos a que conozcan al Señor. ¿Con qué actitud? Eso es lo que está viendo Jesús en nosotros. ¿Cuál es la actitud que estoy tomando para ser un líder? Dios nos ha llamado para que llevemos el mensaje a nuestros familiares, para que llevemos el mensaje a nuestros conocidos, para que llevemos el mensaje a todo aquel que el Señor nos ponga a compartirle. Así como Pablo lo aprendió de Jesús. ¿Saben que él aprendió el liderazgo de Jesús? Cuando tuvo su conversión camino a Damasco, subió 3 años, estuvo allá en Arabia, y ahí se estuvo 3 años. Y él recibía el consejo de Dios directamente. No subió a Jerusalén para que los apóstoles lo discipularan, no, directamente de Cristo Jesús. Y aprendió el carácter de Cristo Jesús. ¿Saben cómo lo aprendió? No caminó Pablo con Jesús, pero ¿saben cómo lo aprendió? A través de lo que le hablaba ¿a quién? Jesús, a través de su palabra. Así aprendió el carácter de Jesús y tuvo que aprender a modelarlo en algún momento. ¿Y qué creen que después que hizo Pablo? Lo aprendió y luego ¿lo qué? Lo transmitió. ¿A quién se lo dejó? A Timoteo, a Tito, a Juan Marcos, a Lucas, a todos ellos les dejó el ejemplo. Entonces, yo le decía a una persona hace unos días, le decía, ¿sabes cuál es el detalle? Que tenemos que considerar bien importante que nuestro ejemplo arrastra.
Tenemos que aprender a dejar un legado, pero un legado conforme el carácter de Cristo Jesús en nuestras vidas, a las generaciones que vienen atrás de nosotros. Miren, 2 de Timoteo 3:16, ¿qué le dijo Pablo a Timoteo? Segunda de Timoteo 3:16 y 17. Ya los hermanos que van en el instituto bíblico ya no lo deben de buscar, ¿verdad? Ya se lo saben de memoria, ¿sí o no? Muchas veces los maestros se los dejan de tarea de memoria, memorizar estos textos. Dice Pablo a Timoteo, toda la escritura, ¿cuánta? No nada más el Nuevo Testamento o el Antiguo, porque hay lugares donde nada más te dicen, no, ya no leas el Antiguo Testamento, nada más lee el Nuevo. No, la Biblia dice, toda la escritura. ¿Es inspirada por quién? Inspirado habla de que tiene el soplo divino de Dios. Y es útil, ¿para qué? Para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos y para instruirnos ¿en qué? En justicia. ¿Cuál es el fin de todo esto que hace la Escritura? A fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto. Perfecto habla de madurez. Enteramente preparado para toda buena ¿qué? Para que moldee o modele el carácter de Cristo Jesús. Pongo un ejemplo. Cuando tú traes tu automóvil en orden y de repente vienen acompañantes contigo en el automóvil o tu medio de transporte y te detiene el policía de tránsito vial y te pide tus documentos, tú hasta con gusto los sacas, ¿sí o no? Aquí está oficial, hasta les hablas bien, ¿no? Aquí está oficial, perdón. Y ya que te revisa y todo, ¿cómo te sientes cuando traes las cosas en orden? Hasta modelas el carácter de Cristo, hasta le hablas al policía, que tenga buena tarde, oficial. Pero cuando no los traen en orden, ¿ahora qué hice? Ustedes nada más andan viendo a ver a quién agarran, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? No sale el carácter de Cristo Jesús. Ahora, en un cristiano tenemos que modelar el carácter de Jesús, pero para eso pues necesitamos considerar el estilo de vida de Cristo Jesús. Ahí para los que anotan, pónganle punto número 1, Jesús crecía en sabiduría y en estatura. Vamos a ver el liderazgo de nuestro Señor Jesús. Jesús crecía en sabiduría y estatura. Lucas 2:52. Dice el doctor Lucas 2:52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Ya vieron? ¿Qué está haciendo Lucas? Fíjense, está describiendo la verdadera humanidad y el desarrollo normal de quién. ¿De quién está hablando Lucas? De Jesús. Está describiendo su verdadera humanidad y su desarrollo normal de Jesús como todo hombre. Eso es lo que está haciendo. Todo hombre debe desarrollarse en lo intelectual, en lo físico, en lo social también. Por eso dice que crecía en sabiduría. ¿A qué se refiere crecer en sabiduría? Se refiere a crecer en el conocimiento de ¿quién? De Dios. Y ese conocimiento tiene que aprenderlo a poner por obra. Mateo 13, 53 y 54, por favor. Mateo capítulo 13, versículos 53 y 54. Dice así la escritura. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de ahí. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿Ya vieron cómo crecía Jesús?
en sabiduría. Tenía conocimiento. Tú y yo, como servidores de Dios, como cristianos creyentes, que hemos sido nosotros llamados al Evangelio de Cristo Jesús, a la salvación, nosotros debemos de crecer en sabiduría, en el conocimiento de Dios, anhelar más conocer a Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? En un momento de mi vida, cuando el Señor me trajo al Evangelio, en el primer año, cuando yo empecé a caminar en el Evangelio, yo anhelaba más de Dios. Yo le decía a Dios: Señor, quiero conocerte, quiero más de ti, ayúdame. Pero ¿qué creen? Dios me puso el reto y me dijo: sí, pues ahí está el Instituto Bíblico. Y un día, buscando yo en el internet, aparece una página que dice: atrévete a caminar sobre las aguas. Y yo dije: amén, que levanto la mano. Y yo dije: yo sí quiero caminar sobre las aguas. ¿Y qué crees? Que me voy al Instituto Bíblico hasta Monterrey. Y mira que sí caminé, pero me pasó lo que le pasó al Pedrito. Empecé a ver mis circunstancias, y ¿qué creen que me pasó? Me hundí, de verdad. O sea, son experiencias que a veces tenemos que pasar o vivir nosotros para conocer más a quién. Pero no me quedé ahí hundido. ¿Qué creen que hizo el Señor? Que me saca de ahí, que me dice: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Y digo: ay, Señor, perdóname. Y tuve que volver a retomar, seguir el Instituto Bíblico hasta terminarlo. ¿Qué hice? Yo mismo determiné crecer ¿en qué? En la sabiduría de Dios, en el conocimiento y la sabiduría de quién. Ve, porque luego les decimos: ¿sabes qué? Métete al instituto, aprende, esfuérzate, haz un sacrificio por estudiar, entrega tus materias los días sábados. Gracias a Dios ya van a salir algunos hermanos de aquí, de la primera generación, desde que se empezó la congregación aquí, Casa de Oración Milpalta, ya hace 4 años, ya van a salir unos hermanos. No todos, porque algunos pues ya no siguieron, se hundieron en el camino. Perdieron la parte de perseverar, de ser dirigentes. Entonces, ¿de qué sabiduría habla el Señor? De la que menciona Santiago. Santiago capítulo 3, versículo 17, por favor. Santiago 3, 17. Dice así Santiago: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente ¿cómo? Pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos ¿qué? Frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Así es la sabiduría de lo alto, hermanos. Entonces tenemos que reflexionar un poquito. ¿Cómo verdaderamente estoy creciendo en sabiduría, en sabiduría en mi relación con Dios y en mi relación con mi familia? Se tiene que ver en la forma de cómo los trato, en la forma de cómo me dirijo con ellos, si soy misericordioso con ellos, si hablo siempre la verdad y procuro no ser hipócrita. Si eso pasa en tu vida, quiero decirte que estás creciendo en sabiduría. El Señor nos llama a crecer. Y dice Lucas, regreso a Lucas 2:52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura. ¿A qué se refiere en estatura? Es decir, que su crecimiento iba en madurez, hermanos. Esto se refiere al comportamiento adecuado de acuerdo a la edad que tenía. ¿Se han dado cuenta? Ustedes han platicado con personas ya de 45, 60 años y todavía tienen actitudes de niños. ¿Sí les ha tocado platicar con esas personas? Yo sí, Y el detalle es que luego a veces, yo soy cristiano, eres cristiano y todavía tienes esas actitudes. ¿Y en qué área de la iglesia sirves? No, yo no sirvo en la iglesia, yo nada más voy y me congrego, porque la Biblia dice no dejar de congregarme. Entonces, ¿qué sucede? Es un niño ¿qué? Espiritual. Y de repente le dices: oye, y entonces vas todo a los servicios y estás ahí aprendiendo del Señor y todo. Bueno, yo nada más voy cada 15 días o cada mes.
y le preguntas, ¿por qué será que vas cada 15 días? ¿Porque acaso tu pastor también predica cada 15 días o cada mes? ¿Saben cómo se le llama a esas personas? Niños fluctuantes, ¿sí o no? Ay, no, o a veces andan buscando una predicación que les gusta o otra que no les gusta. Entonces, ¿qué nos deja ver eso? Que no están madurando de acuerdo a su edad. ¿Y cuántos años llevas de cristiano? No, pues ya llevo 30. ¿Y qué has hecho? Pues nada. No han crecido. Se han quedado estériles. Efesios 4:11 al versículo 15, por favor. Efesios 4:11 al 15. Pablo le está hablando a la iglesia de Éfeso y le está hablando sobre los dones ministeriales. ¿Para qué sirven los dones ministeriales? Fíjense. Efesios 4:11 al 15. Y él mismo, o sea, Jesús, constituyó a unos, ¿qué? Apóstoles. Un apóstol es lo que hoy conocemos como un misionero, para que me entiendan. Ese es un apóstol, aquel que se va a otro lugar y allá va a plantar iglesias. El Señor lo usa para levantar su iglesia. A otros profetas, a otros evangelistas, ¿verdad? De esos salen un montón ahí en el canal de televisión, ¿verdad? Bien evangelistas, te enlazan, deposita, ¿no? Ofrenda, del tamaño de tu milagro es el tamaño de tu ofrenda. Por eso les digo evangelistas, ¿no? No dice evangelistas, dice ¿qué? Evangelistas. Un evangelista es aquel donde operan los dones de milagros, de sanidad en su vida. ¿Para qué? Para que el Señor lo use para traer a las almas a los pies de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Un profeta que es aquel que habla la palabra de Dios para edificación de la iglesia. Opera el don ministerial de profecía, de ser profeta en su vida. Y te puede hablar cosas que Dios te está hablando. La profecía sirve para tres cosas: para exhortar, para consolar y para edificar. Para esas tres cosas sirve la profecía. Y cuando un varón de Dios tiene este ministerio de profeta, hombre, da con todo, con todo da. Lo que Dios le dice que diga, directo, al blanco, como la flecha. Suelta la palabra para edificación, para exhortación o para consolación, dependiendo del corazón de la persona. A otros pastores, los pastores son los que nos dedicamos a estar alimentando a la grey. Ya que se estableció la iglesia, se alimenta a la grey de Dios. Y a otros, ¿qué dice? Maestros. El maestro es aquel que instruye en la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es el fin de estos ministerios que estableció Jesús? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué están? A fin de perfeccionar. Perfeccionar habla de madurar, de que crezcan en estatura los santos. ¿Para la obra de quién? Para que trabajen en el Señor, para que sean bendecidos por Dios, para la edificación del cuerpo de Cristo. Un cristiano que no sirve a Dios, discúlpame, es un cristiano que no crece. Se va a quedar pequeñito espiritual. De esos arbolitos chiquitos, ¿no? Que venden, los bonsáis, ¿verdad? Se llaman. No crecen, por más de que le echas agua y le echas de todo y no crecen. Son chiquitos. Entonces así se quedan algunos cristianos bonsáis, ¿no? Ahora, el versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud ¿de quién? De Cristo. Ahí está. Dios quiere que maduremos. Para que ya no seamos ¿qué? Niños ¿qué? ¿Se acuerdan del ejemplo del papá que lleva al niño a la juguetería y le dice, papá, cómprame ese juguete? Y ya ve ese juguete y sí, mijo, te lo compro, ¿no? Y de repente siguen dando la vuelta en la juguetería y el niño ve otro juguete más hermoso y más bonito. Papá, mejor cómprame este otro juguete. Y suelta el que traía y agarra el otro. Y de repente siguen avanzando y ya casi por salir, papá, no, ya no quiero este, mejor cómprame este. Así es el niño fluctuante. Así son los cristianos fluctuantes. Pero Dios nos manda a crecer en sabiduría, en estatura, para que dejemos de ser niños fluctuantes. Ay, no, yo no voy a la congregación porque hace mucho frío. Además, luego el pastor pone el calefactor y nada más para los que están enfrente, a los de atrás no nos toca.
Niños, ¿qué dicen? Fluctuantes, ¿no? Está tremendo, versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, en Cristo, ¿qué? Jesús. Y dice, regreso a Lucas 2:52, Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿A qué se refiere crecer en gracia? A la buena disposición, ¿sí?, complaciente con la cual Dios constantemente sostuvo y ayudó a Jesús. A eso se refiere. La disposición complaciente de Dios que constantemente sostuvo y ayudó ¿a quién? A Jesús. Y a eso es crecer para con gracia delante de Dios. Y crecer para con gracia para con los hombres, ¿sí?, se refiere a la buena voluntad de rectitud y de compasión hacia todos aquellos que le conocen. A eso se refiere. Y esto es lo que nos llama Jesús, a seguir el liderazgo de Él, el carácter, a crecer en sabiduría, en estatura, ¿sí?, y gracia para con Dios y para con quién, para con los hombres. De verdad, cuando uno se determina a estar haciendo esto, créeme, hallas gracia delante de los hombres. Y esto es algo bien hermoso. Ahora vamos a ver el segundo punto del carácter de Jesús. Jesús fundamentaba su liderazgo en la oración. Pónganle ahí con letras grandes y rojas, en la oración, para que podamos esforzarnos y orar. Inciso A, oraba en la mañana. Marcos 1:35, por favor. Sí oran, ¿verdad? Oraba en la mañana. Algunos se ríen de nervios, pastor. Marcos 1:35, hermanos. Dice así: levantándose muy de mañana. ¿Muy de qué dice? Siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Se dieron cuenta? El Señor sentía la necesidad de ¿qué, hermanos? De orar, de pasar un tiempo a solas, a primera hora de la mañana con su Padre. Tenía esa necesidad. ¿Cuánto más nosotros hoy como cristianos? La oración debe ser para nosotros una cosa de convivencia personal con Dios, de autodisciplina, de sacrificio, porque la oración eficaz del justo, ¿qué hace, hermanos? Hasta se lo sabe. ¿Y cuántos no oran? O sea, el hecho de que te sepas el versículo que la oración eficaz del justo puede mucho, no te da la garantía de que ores. No, tienes que determinarte, orar y experimentar ese versículo en tu vida. La oración eficaz del justo, ¿qué dice? Puede mucho. ¿Cuántos dicen amén? Experiméntalo en tu vida, vívelo. Vas a darte cuenta cómo va a poder obrar en tu vida el Señor. Jesús oraba por la noche también. No llegaba de su trabajo, de su jornada de trabajo y a dormir. No, 1, 2, 3 por todos mis amigos, hasta mañana. No, Jesús no hacía eso. Nuestro Señor Jesucristo oraba por la noche. Lucas 6:12. Dice así: en aquellos días Él fue al monte, ¿a dónde? A orar. Y pasó la noche, ¿qué? Orando a Dios. Toda la noche, hermanos, pasó el Señor Jesús orando a Dios. Dice: pastor, yo no aguanto ni 20 minutos y ya me estoy durmiendo, pastor. Bueno, tienes que ejercitarte en la oración.
¿Sabes que el maestro nos está dando un ejemplo a seguir? ¿Sabes por qué pasó toda la noche orando? Porque iba a escoger a sus discípulos, a quienes iba a llamar. Ahora, eso era una decisión bien importante en su ministerio. Nosotros, ¿qué aprendemos de esto? No debemos dar un paso, ¿sí?, importante sin pasar un buen tiempo con sincera oración. ¿A quién? A Dios. Señor, háblame esto que voy a tomar la decisión, si es correcta o no es correcta. Señor, confírmame. Señor, que sea tu Espíritu Santo quien me guíe a toda verdad, de que si esto que voy a decidir es lo sabio. Ayúdame, Señor. Jesús oraba continuamente. Siguiente punto, o inciso C. Jesús oraba continuamente. Lucas 5:16. Dice así: mas él se apartaba a lugares desiertos y ¿qué hacía? Oraba. Buscas la oportunidad para orar, que vas en el transporte público, hombre, te pones así tus brazos y Señor, muchas gracias, oramos por todas estas almas que van aquí en el transporte público. Pedimos misericordia por ellos, por el chofer, Señor, por nuestros familiares que no te conocen, Padre. Rogamos y suplicamos la salvación a sus vidas. Oraba continuamente. Que vas en la calle caminando y en vez de estar pensando en otras cosas, Señor, gracias por las situaciones difíciles que estás permitiendo a mi vida. Gracias, Señor, por la enfermedad, por la escasez. Gracias por la aflicción. Bendito seas, Señor. Muchas gracias. Y orás continuamente. Entonces, ¿ya vieron cuál es el rasgo de carácter de un líder? Que continuamente también, ¿qué hace? Ora. No vayan a salir como algunos que dicen, sí, yo estoy ahí sirviendo en el ministerio de oración, y llega el llamado y a servirse y comprometerse para orar, y resulta que no llegan. Se quedan dormidos, les ganan las cobijas, o bueno, quién sabe qué situaciones, ¿no? Pero si nosotros nos comprometemos con el Señor a servirle en el ministerio de oración, ¿qué debemos de hacer? Servirle. Es un servicio, hermanos, al cual Dios nos ha llamado. Siguiente punto, número 3. Jesús buscaba siempre hacer la voluntad del Padre. Juan capítulo 6, versículo 38. Jesús buscaba siempre hacer la voluntad del Padre. Juan 6, 38. Dice Jesús: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Saben que Jesús no vino por su propia cuenta? Este versículo nos lo deja ver bien claro. Sino que fue enviado ¿por quién, hermanos? Por el Padre. Y fue enviado a este mundo para salvar al mundo. El objetivo de toda su vida de Jesús en esta tierra fue darle gloria ¿a quién? Al Padre, glorificar al Padre. ¿Y sabes cómo lo glorificaba? Aprendiendo a obedecerle, tomando forma de siervo, humillándose a sí mismo, despojándose de lo que él era. Pablo lo comenta en la carta a los Filipenses, Filipenses 2, 5 al 8. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Miren lo que Pablo les dice a los de la iglesia de Filipos. Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál era el sentir de Jesús? Estamos viendo este punto que Jesús siempre buscaba hacer ¿qué? La voluntad del Padre. Este era el sentir de Jesús. Y ese tiene que ser tu sentir, Señor. Voy a hacer el día de hoy la comida, pero
Señor, así como la estoy haciendo, ¿es tu voluntad? Hay quienes nada más la hacen así de rapidito, ¿no? Se traen la sopa express y nada más le ponen agua caliente y ¡pum! Ya quedó la sopa, ¿no? De la Nor, ya cambiamos de la Maruchan a la Nor. Entonces, ¿qué sucede? Tú dices, no, pues ¿cuál es la voluntad de Dios? Que hagamos las cosas decentemente y con orden y con amor, hermanos. ¿Saben cómo queda muy rica la comida? Se los voy a decir a las hermanas que están aquí y me van a dar el visto bueno. Cuando le ponen todo su amor y lo hacen para con el Señor y para con su familia, ¿sí o no? Le ponen el amor y el empeño a la comida y no, hombre, queda riquísimo. Un picadillo ahí, sus frijolitos y no, ya se les antojó, ¿verdad? Ya tienen hambre los hermanos. Pero regresamos a la actitud que tenía Jesús de buscar hacer siempre la voluntad del Padre. Tú tienes que buscar hacer siempre la voluntad del Padre en las áreas de tu vida. Este era el sentir que había en Cristo Jesús, y el cual, dice el versículo 6, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo. ¿Saben cuánto trabajo cuesta humillarnos a nosotros mismos? Miren, el simple hecho de que cuando le hablamos ásperamente a la esposa, a los varones, o a los hijos, o a alguna persona en la calle, o conocido o familiar, le hablamos de una manera incorrecta, áspera, y el Espíritu Santo nos redarguye, a veces muchos no nos queremos humillar. ¿Por qué? Porque no vamos y pedimos ¿qué? Puede más por orgullo. Ay, ni le dije nada. Bien sentido, bien sentida. Sí, pero cuando en realidad lo ofendiste o lo lastimaste. Porque ¿qué es lo correcto? Disculpa, ¿me puedes decir si te ofendí en algo con lo que te dije? Porque es necesario estar en paz con todos. Que ¿saben que esa es la voluntad del Padre? Que estemos en paz con todos los hombres. Y a veces no queremos ir y pedir, humillarnos a nosotros mismos. No pasa nada. ¿Nos va a dar vergüenza? Claro que sí, nos va a dar vergüenza. Pues nos equivocamos, somos seres humanos, ¿sí o no? Imperfectos, pero podemos madurar, podemos crecer para reflejar el carácter de ¿quién, hermanos? ¿Sabes que Dios quiere que reflejes el liderazgo de Él en tu vida? Que des testimonio de tener un buen liderazgo como el de Cristo Jesús. Y que si nos lo está pidiendo es porque sabe que sí podemos dar la respuesta. La Biblia dice que Dios no nos pone una prueba más allá de la que no podamos soportar, sino que juntamente con la prueba nos da la salida, hermanos. Dios espera que reconozcamos también cuando fallamos, que tomemos, nos despojemos a nosotros mismos de considerar, ay, ¿por qué yo le voy a ir a pedir? ¿Pero qué no sabe que yo soy el pastor? Discúlpame, pero no sé. Mayor responsabilidad tenemos nosotros los pastores cuando ofendemos a alguien de pedirle perdón, de ser ejemplo a los demás, porque también el pastor se equivoca, ¿sí o no? También el pastor comete errores y está en su proceso de crecimiento toda la vida. Entonces se despoja a uno mismo y toma uno forma de siervo. ¿Y qué sucede? Y nos humillamos a nosotros mismos para hacernos obedientes a lo que dice el consejo de la palabra. Jesús se hizo obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? De cruz. Él vino a cumplir la voluntad del Padre, y esa es la que tú y yo debemos de cumplir, obedecer al Padre. Esto implica padecer, hermanos. Hebreos 5:8, miren lo que dice Jesús. El escritor de Hebreos, no Jesús, miren lo que dice. Hebreos 5:8.
Y aunque era hijo, por lo que, ¿qué dice? Padeció, aprendió ¿qué? Ay, pastor, ¿me está usted queriendo decir que para aprender a obedecer voy a sufrir? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Así es. No, pastor, pues si lo que menos quiero es estar sufriendo en este mundo, si así la cosa está bien difícil, pastor, y todavía usted me está profetizando que voy a sufrir. Pues gracias a Dios, porque a través del sufrimiento, de los padecimientos, vamos a aprender a obedecer a Dios. Yo me acuerdo cuando era pequeño, era bien desobediente, para no decir otra cosa, y casi no obedecía a mi papá, ni a mi mamá. A mi mamá me le echaba a correr. Cada que me decía, ahorita vas a ver, no, nada más me decía, ahorita vas a ver, no, ya estaba con un pie en la puerta a correr y no llegaba hasta en la tarde. Me decía, pero has de regresar, sí, pero ya está en la noche. Entonces, ¿qué sucede? Pues tenía que venir mi disciplina, y pues sí sufría, pero aprendí a obedecer a mis padres, a respetarlos. Gracias a Dios, porque mis padres también, dijéramos nosotros, no me soltaron la rienda, sino que estaban ahí duro conmigo, también disciplinados. ¿Para qué? Para obedecer. Saben que para hacer la voluntad del Padre es necesario dejar a un lado nuestros intereses personales. Tenemos que aprender a hacerlos a un lado. Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 4. Dice Pablo, Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada hagas por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad todo lo que vayas a hacer, estimando cada uno a los demás. ¿Cómo los debes de estimar? Como superiores a quién? A ti mismo. No, a ver, pastor, me está usted queriendo decir, yo soy el varón en la casa, y la Biblia dice que la mujer se sujeta a mí, y ella tiene que obedecer en todo lo que yo le diga. Y entonces, bueno, sí, pero todo lo que tú le digas, siempre y cuando esté conforme a la voluntad de quién, de Dios. Porque si tú la mandas a decirle al abonero que le diga que no estás, ella no tiene la obligación de obedecerte, porque tú la estás llevando a pecar en mentir contra Dios, y aparte con el abonero. Mejor sal tú y dale la cara al abonero. Entonces, nada hagas por contienda o por vanagloria, sino antes bien con humildad, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino antes bien por lo de los demás. Tenemos que aprender a ver el bien hacia los demás y a ver los superiores como a uno mismo. ¿Saben que cuesta mucho trabajo estar formando esta manera de pensar? Pero Dios nos ayuda. A veces nos brota el justificarnos, el defendernos. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que nos humillemos, que nos rindamos ante Él. Vamos con el punto número 4 del carácter de Jesús, o el liderazgo de Jesús. Jesús era un líder servidor. Inciso A. Jesús no vino para ser servido, sino para servir. Marcos 10:45. Dice así: porque el Hijo del Hombre no vino para ser ¿qué? Servido. ¿Sabes que el mundo siempre busca que el sistema del mundo busca que le sirvan? A mí que me sirvan, ¿no? Y Jesús no vino a eso. No vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida ¿a qué? En rescate por muchos. Entonces, pastor, ¿me está usted queriendo decir que lo que Jesús está diciendo es que Él vino al mundo
para dar su vida. ¿Cuántos dicen amén? Sí, vino a darse a sí mismo a cambio de muchos. Hoy le damos gracias a Dios que Él aprendió a obedecer a hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hasta el sacrificio. ¿Y saben para qué? Para salvarnos. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Así es, hermanos. Él vino a salvarnos. Entonces, ¿cuál es el ejemplo que nosotros debemos de seguir? El de servir, el de dar nuestra vida en rescate por otros. Mira, a veces Dios te va a pedir que le compartas de lo que aprendes aquí. Compárteles. Ahí estás dando tu vida por otros también. Envíale la predicación del domingo, del jueves, de la de mujeres. Hay bastante alimento. Envíales las enseñanzas, compártelas. Estás sirviendo a Dios. Miren lo que dijo Pablo a Timoteo, 1 de Timoteo 2:5, con respecto a que Jesús vino a dar su vida. 1 de Timoteo capítulo 2 versículos 5 al 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y dice el 6, dice 1 de Timoteo 2:6, el cual se dio a sí mismo en rescate ¿por quién? Por todos. Por todos. De lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Mira, tú sirve en tu casa, sirve en la calle, sirve en el trabajo, sirve en la congregación. Sirve, amado hermano, a su tiempo Dios va a dar testimonio de que tú estás reflejando el carácter de Cristo. Porque no estás buscando lo tuyo que te sirva, sino que estás sirviendo y dar tu vida en rescate por otros. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Jesús visitaba a la gente. Lucas 11:37, por favor. Servía visitando a la gente. Lucas 11:37. Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús en la casa, se sentó, ¿qué dice? A la mesa. Y el fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de qué. Pues sí, pues para ellos era algo muy importante el lavarse las manos antes de comer. Le hacían mucho énfasis a lo externo, pero Jesús vino a hacerle énfasis a lo que, a lo interno, a lo del corazón. ¿Nos visitaba? Esta semana, ¿cuántos hemos ido a visitar, amados hermanos? Uy, pastor, no he visitado ni a mi perro. No sé ni cómo anda. No, hay que ir a visitar, hermanos, a la gente. Tenemos que hacer la obra de servir. ¿Cuántos dicen amén? Jesús enseñaba, Marcos 6:34, por favor. Fíjense, todo esto es servir, ¿eh? Marcos 6:34. Dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó, ¿qué dice? A enseñarles muchas cosas. Ayer me pasó algo parecido a esto. Venía yo de una actividad que tuve que realizar en la tarde, y en el camino pasé a preguntar por en un lugar donde venden pintura, porque dije, voy a preguntar en cuánto están ahorita los botes de pintura para interiores de la casa. Porque bueno, ahorita están un poco más baratos antes de que llegue el Buen Fin. Entonces dije, voy a preguntar, y ya le pregunté a la persona, y ya me dio los precios y todo, y ya me comenzó a hacer algunas preguntas, ¿no? De algunos cursos que si sabía que habían en el faro de ahí de Milpalta y todo, y le digo, sí, pues he visto algunos cursos y todo. Y entonces de repente me dice, es que yo fui a tomar un curso de encuadernación al faro de Tecomil.
Y dice, pero el profesor que me tocó, dice, cuando yo lo conocí, dice, era un profesor bien estricto. Yo pensé que era así como que bien rígido, bien mala onda. Pero la verdad es que cuando terminó el curso de encuadernación, dice, la verdad veo que es un profesor excelente, que sabe hacer su trabajo. Y le digo, oiga, ¿y cómo se llama el profesor? Porque yo sé que mi papá dio cursos de encuadernación ahí. Y me dice, ¿saben? Nunca se me van a olvidar sus apellidos porque son muy raros. Dice, se apellida Barragán Riquelme. Y le digo, fíjese, como que se me hace que es mi papá. Le digo, yo también me apellido Barragán. Y me dice, ¿a poco es usted su hijo que dice que hace deporte y que no sé qué, no? Y ya que empieza ahí el diálogo. Bueno, por ahí me dio entrada el Señor para poder después terminar, ¿qué? Enseñándole las Escrituras. Y le doy gracias a Dios que me dio sabiduría para poderle explicar a esta persona la palabra de Dios. ¿Qué hacía Jesús entonces? Servía. ¿Cómo servía? Enseña. Enseña a tus hijos, enseña en la escuela, enseña en la calle, enseña las Escrituras. Y luego ya de ahí me vine y ya se me fue el tiempo bien rápido. Es más, ni me acordé que ni había comido. Ya llegué a la casa como a las 7:30 de la noche. Ya hasta esa hora comí. Ni hambre tuve de estar metido ahí con el Señor, predicando el Evangelio, enseñando la palabra de Dios. Luego pasé a saludar a otra persona más adelante y ya lo conocía y ya platiqué con él. Terminé ahí otra vez enseñando. ¿Por qué? Porque vi varios puntos doctrinales que él platicaba que no estaban en el orden de la palabra y tuve que llevarlo yo al orden de la palabra para que aprenda. A eso nos ha llamado el Señor, a servir, a dar nuestra vida en rescate por quién. Ahora, la gloria es del Señor, no nuestra. Yo lo aclaro muy bien, porque eso es importante para nosotros. Siempre darle la gloria a quién. Sanaba. Lucas 9:11, miren lo que también es servir. El ir a orar por los enfermos es servir. Sanaba. Lucas 9:11. Y cuando la gente supo, le siguió, y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser ¿qué? ¿Quién los sanaba? Jesús, que es Dios. Ahora, tú no vas a sanar a nadie, pero sí puedes, y en obediencia a la palabra de Dios, cuando dice que está alguno entre nosotros enfermos, ¿qué dice? Haga oración, ¿sí o no? Llame a los ancianos y haga oración. Pero también la Escritura dice que cuando va la gran comisión, dice ir y predicar el Evangelio y sanar ¿qué? Enfermos. Impondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos ¿qué dice? En la voluntad de Dios. Eso es servir también, hermanos. ¿Cuántos tienen un familiar enfermo en estos tiempos? Nadie, todos están sanos. ¿Verdad que todos tenemos un familiar enfermo, sí o no? O un conocido. Ya lo fuimos a visitar. Ay, pastor, ya se enojó, pastor. No, la Escritura nos manda a servir. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate. ¿Por quién? Por muchos. Mi esposa se sentía ayer un poquito incómoda de salud y le decía, mira mi amor, tenemos que ir a orar por esta persona, está enferma, el Señor ya me puso desde cuándo irlo a ver y vamos a orar por él, pero tú dime cómo te sientes. Bueno, mira, la verdad es que no me siento muy bien, pero vamos. ¿Segura? Vamos. Pero también oré por ella. Pero espérame, déjame primero oro por ti, porque mi primera responsabilidad eres tú, y déjame orar por ti. Ya oré por ella y ya después jalamos camino para orar por aquella persona que necesitaba una oración. Fuimos, le compartimos el Evangelio, estuvimos ahí platicando con él, gracias a Dios, y oramos por él y lo dejamos en la voluntad de Dios. Eso es servir. ¿Cuántos dicen amén? Y todo esto nos deja ver, hermanos, el carácter que Jesús tenía.
¿Qué es lo que nos está pidiendo a nosotros? Que nosotros verdaderamente como creyentes modelemos el carácter de Jesús, creciendo en sabiduría, en estatura, ¿sí? Para con Dios y para con los hombres. Que también nosotros nos fundamentemos en la oración, hermanos. Tenemos que orar. Cuando tú oras, tú reflejas el carácter de Cristo Jesús. Jesús oraba, ¿sí? Tú estás reflejando el carácter de Cristo Jesús. En la mañana, en la noche, a todas horas oraba. Jesús siempre buscaba hacer la voluntad del Padre. Para eso oraba. Señor, muéstrame tu voluntad. ¿Qué debo de hacer el día de hoy? Ayúdame. Y Jesús fue siempre un líder servidor. Servía. Hasta aquí le vamos a dejar por cuestiones de tiempo. La próxima semana continuamos la otra parte de la enseñanza, de lo que es verdaderamente Jesús, el gran ejemplo de liderazgo. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por lo que el Señor nos ha dado el día de hoy. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a ponerlo por obra. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Tenemos que poner por obra lo que hoy Dios nos está dando. Porque te voy a decir algo. Dios nos demanda que pongamos por obra lo que aprendemos de Él, para madurar y crecer. Pónganse de pie, hermanos. Señor, estamos agradecidos con usted en esta noche por este tiempo tan maravilloso que nos ha permitido estar aquí en su presencia. Gracias, Señor. Gracias porque en el tiempo de su buena voluntad ha tenido a bien enviarnos su palabra para alumbrar los ojos de nuestro entendimiento, y recordemos que nuestro modelo a seguir es usted, mi Señor y Salvador Jesucristo. Usted nos dio ejemplo de crecer en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Así queremos seguir creciendo, Padre, como usted crecía, para que podamos afirmar nuestra vida en oración, para orar en las mañanas cuando nos despertamos y presentarnos delante de ti, Señor, buscando tu misericordia, y orar en las noches al acostarnos, Señor, y descansar, meditar en nuestra cama, en nuestro corazón, Señor, también estando ahí en nuestra intimidad contigo, meditar, reflexionar, Señor, cómo hemos tenido nuestras actitudes en el transcurso del día. Y, Señor, orar en todo tiempo que tú nos permitas. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a reflejar ese carácter, ese liderazgo tuyo, de ser un hombre de oración, una mujer de oración. Ayúdanos por misericordia. Ayúdanos a buscar siempre hacer tu voluntad. Aun cuando tú nos muestras que nos hemos equivocado, siempre nos das la forma de resolver la situación, Padre. En el consejo de tu palabra nos hablas y nos dices cómo resolver tal situación. Y cuando nosotros hacemos caso del consejo para resolver esa situación, estamos haciendo tu voluntad, Padre. Gracias. Gracias por tu bondad. No ignoramos que tu bondad nos guía siempre al arrepentimiento, Señor. Gracias. Queremos aprender a darte gloria y honra, a despojarnos de nosotros mismos, a tomar forma de siervos y humillarnos, Señor, para aprender a ser obedientes hasta la muerte, Señor. No queremos hacer las cosas por contienda o por pleito o por vanagloriarnos, Señor, y pensar que somos algo, Señor, cuando no somos nada. Ayúdanos, Señor, a estimar a los demás como superiores a nosotros mismos. Nos cuesta trabajo, Señor, sinceramente. Pero sabemos que con tu ayuda, Padre, podemos alcanzarlo y lograrlo. Renovar nuestro entendimiento y ver a los demás con respeto, con amor. Y no mirar por lo nuestro propio, sino por lo de otros.
Enséñanos a servirte, Señor, como a ti te agrada. No queremos, Señor, nosotros vivir una vida donde busquemos que se nos sirva. No, Señor, queremos vivir una vida donde aprendamos a servir y a dar nuestra vida en rescate por muchos. Enséñanos, Señor, a orar, a interceder por los enfermos, por los necesitados, por las almas que no te conocen, Señor. Enséñanos a enseñarles las Escrituras a nuestros familiares, a esposa, esposo, hijos, tíos, primos, hermanos, Señor. Y en el momento que nos enteremos que alguno de ellos está enfermo, y si está en nuestro alcance, Señor, ir a visitarlo, ir y llevarle las buenas nuevas de salvación y orar por ellos, Señor. Servirles como tú serviste. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a visitar al necesitado. Cuando nos enteremos de algún hermano o familiar que tenga necesidad, ayúdanos. Ayúdanos a visitarlos y a orar por ellos, a hablarles de ti, Señor. A enseñarles tu palabra. A eso nos has mandado. A predicar el Evangelio a toda criatura. A orar por los enfermos y ellos sanarán en el tiempo de tu buena voluntad. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo que nos has edificado en el consejo sabio de tu palabra. Te reconocemos como nuestro Señor y Salvador Jesucristo y te damos toda la gloria y la honra, mi Señor. Bendito seas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gracias. Gracias a Dios, hermanos, por esta enseñanza. Si Dios permite, nos vemos el día sábado para los matrimonios, ¿verdad? Y bueno, pues tomen un momento su lugar. Ahorita nos dan algunos informes. Para sembrar en la obra del Señor con acción de gracias, algo de lo que nos ha dado. Si alguien requiere de algún sobre, puede levantar su mano. La hermana Ana la entrega. Así vamos a abrir nuestra Biblia, vamos a leer los versículos de la palabra del Señor en Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10. Vamos a leer los versículos de la palabra del Señor. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por lo que Él nos ha dado, ¿verdad? Por lo que hemos recibido de su mano, de lo que Él nos ha dado, de eso le damos también. Dice que no damos nada de nosotros mismos, de lo que recibimos, ¿verdad? Vamos a hacer una oración. Padre Celestial, damos gracias en esta noche, Padre, por su misericordia, Señor, que no se ha apartado de nosotros. Gracias, Padre, porque usted ha tenido el cuidado de cada uno de nosotros, aún en medio de la situación que hoy vivimos, Padre, en medio de esta pandemia, Señor, en medio de esta escasez de trabajo, Señor, usted ha tenido cuidado de cada uno de nosotros, ha tenido misericordia y nos ha dado el sustento, Señor, para sobrevivir cada día. Damos gracias, su palabra dice que de lo que hemos recibido le damos. Nada damos de nosotros mismos, Señor. Gracias, porque su palabra también nos enseña y nos dice que estemos siempre contentos, alegres con lo que tenemos, Señor, porque escrito está, no te dejaré ni te desampararé. Damos gracias, Padre, por su amor, por su fidelidad, Señor, que usted tiene con
con su pueblo, con sus hijos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así terminamos este servicio y nos estamos viendo los matrimonios el día sábado a las 6 de la tarde y el servicio general del domingo, que es a las 11 de la mañana. Tenemos oración a las 8:15, tenemos el instituto bíblico que empieza a las 9. Bueno, así nos despedimos, que Dios los bendiga, todos los que nos estuvieron escuchando. Que tengan sueños de paz en esta noche.